ámbito de la casa. Recibimos al doctor Alberto Escavalini, señora. ¿Cómo no? Buenos días, doctor. Hoy nos toca a los dos aquí en estudios, porque últimamente estábamos medio separados, respetando las distancias mantenidas en el tiempo. Ahora, con el aval de la dirección, respetando las distancias físicas, estamos Iván y Margarita en estudios de Radio Internacional. Ahora, cuídense mucho, ¿eh? Sí, por supuesto. Por supuesto. Porque los precisamos mucho los dos. Bueno, doctor, ¿cómo anda todo? Bueno, en realidad todo entretenido, con variables por todas partes, con algunas cosas increíbles de este mundo, ¿no? Ayer recibía una información que hoy ya está publicando BBC respecto a los países que estaban... no va a ser el tema de la columna, pero me pareció interesante tener en cuenta lo relativo que se torna todas las recetas en el mundo, ¿no? Resulta que los países que van a sufrir menos económicamente el impacto de coronavirus son aquellos que todos pensábamos que había que cambiarle su estructura económica, me refiero a los de la teoría, ¿no? Bueno, así por ejemplo, los países que dependen para su Producto Bruto Interno, para su capacidad económica y de gestión, que dependen menos de los servicios, el turismo, por ejemplo, los más afectados van a ser los países que están afectados al turismo, que tienen un ingreso fuerte del turismo. Eso a nosotros también nos va a pegar muy fuerte. Pero hay países donde está su vida jugada en el turismo, ¿no? El otro tema que pensábamos que era una clave tan importante, que no es que no lo sea, me refiero a cómo la coyuntura, las circunstancias, cambian todas las teorías, ¿no? Primero lo de los servicios, que cuanto menos servicios, menos impacto van a tener, menos dependencia de los servicios. Y, como ejemplo, el turismo. Segundo, los países que tienen mayor dependencia de lo agrícola. Tanto hablamos de que las economías agrícolas eran países que les faltaban otras cosas y que los servicios eran, que son muy importantes. Pero en este caso, sin duda que el impacto menor en los precios internacionales va a ser el de los productos alimenticios y los productos agrícolas. Mucho más que los productos finales, que los productos industrializados. Es decir, un criterio que veníamos manejando con un criterio absoluto, es decir, mayores servicios, mejor desarrollo. Hoy, en este tiempo, cuanto menos sean los servicios, más posibilidades de crecimiento o menos pérdida van a tener, mayor cantidad de producción agropecuaria, y en cuanto a que el PBI dependiera de la producción agropecuaria, mucho mejor. Es decir, cómo van cambiando los criterios desde el punto de vista de lo económico, y cómo la famosa soberanía alimentaria y los factores que tienen que ver con la consolidación de las economías nacionales sin dependencia total del exterior tienen tanta importancia. No quiere decir que no volvamos al modelo clásico. Yo creo que, una vez más, la búsqueda de los equilibrios es muy importante para los países, y creo que tanto que se habla del post-coronavirus, o el mundo que vendrá, o la nueva realidad, diría yo, porque me parece que no es la normalidad. Hay un autor que todos conocemos, que es Fromm, que tiene escrito un libro sobre las patologías de la normalidad. Y él hace muchas décadas viene diciendo, o dijo claramente, que lo normal, es decir, lo que se repite habitualmente como conducta normal, no significa necesariamente que esté bien, depende del escenario donde se esté. Bueno, esto es lo mismo. Creo que no se trata de la nueva normalidad, sino de una nueva realidad, y esa nueva realidad, que también creo va a durar tanto como aparezca una vacuna, porque creo que después de la vacuna, si Dios quiere sea pronto, hay muchas cosas que van a volver a ser como fueron, porque estamos
acuñados mentalmente para eso. Uno lo ve, cualquiera afloje, volvemos a hacer los mismos desastres sin cuidarlo. Pero en fin, quería comenzar este pequeño comentario porque es tan distinto a lo que veníamos teniendo acuñado. Y bueno, y en el tema, obviamente, que de producción agropecuaria y de producción de alimentos, esta zona del mundo va a tener una potencialidad muy grande, porque los primeros recursos van a estar afectados a la producción y al consumo alimenticio, o sea que también por ahí se nos abre una ventanita, ¿no? Bien. Pero bueno, son esas cosas que se van dando y que es bueno tener en cuenta cuando se van produciendo. Doctor, Y- antes de arrancar la columna, Ujú. que hoy lamentablemente estamos un poquito acotados a tiempo, pero quería 2 o 3 minutos para un anuncio que hizo él hoy, presidente de la oficina, director, perdón, de la Oficina de Servicio Civil, Conrado Ramos, Ah, hablando de un número que impactó. Habló de 2.000 maestros que hace años que no van a trabajar, que tienen licencia. Eso lo maneja la Oficina de Servicio Civil. Ya estaba ese dato. no. Es decir, las licencias por enfermedad, que es la única hipótesis, no tenemos esa información. Las licencias por enfermedad, que pueden ser la única causa, porque después más de 10 faltas no justificadas generan el automático destitución del funcionario público, que ahí sí Servicio Civil participa tomando esa decisión y son centenares y a veces miles de personas por año que son destituidas. Lo que sí tiene ese dato no es una información que registre el registro de vínculos con el Estado, de Servicio Civil, sí registra todo lo que es el SGH, que no fue nombrado, que es el programa más revolucionario del sistema público uruguayo, que es el sistema de gestión humana que nuclea a toda la administración central, que fue pensado para los 20.000 funcionarios de la administración central, y hoy ya está por los 60.000 funcionarios porque se han sumado, además de los policías ejecutivos, por ejemplo, que no estaba previsto, pero se están sumando se han sumado intendencias, que es muy importante porque son organismos totalmente independientes, autónomos para ser más técnicos, se han sumado entes autónomos, es decir, organismos que esto estaba pensado para la administración central, presidencia y los ministerios, pero es tan perfecto el sistema, porque el SGH es un sistema complejísimo de cálculo de presencia, que mide la asistencia de los funcionarios públicos de la administración central, que cuando ingresan a la oficina de Ministerio X, la marca de ingreso automáticamente queda registrada en Servicio Civil para pagar y controlar a aquellos que conocemos como el presentismo. Por lo tanto, no tengo la información de lo que se está diciendo, me parecen números muy gruesos, pero bueno, supongo que debe tener una buena fuente, pero hay que consultarlo con la gente de primaria, que es la que tenía esos temas. Sí me llama mucho la atención, con lo cual no entro en polémicas todavía, es el hecho de el número y el tiempo. El número no es un hecho demasiado alarmante porque las licencias por enfermedad han dado lugar a tener reuniones muy importantes al más alto nivel de todos los organismos de dirección del Estado, que los hicimos en OPP en el periodo pasado, justamente alarmados por el propio BPS, por el tema de la cantidad de licencias por enfermedad, porque realmente en algunos casos son muy complejas, porque, por ejemplo, la licencia psiquiátrica, por situaciones de estrés, son situaciones complejísimas que no dan mérito a la jubilación, porque no generan una incapacidad, pero luego pasan a una junta médica si se extienden en el tiempo. Así que yo pienso que en algunas pocas horas o semanas vamos a tener esa información, pero que nunca fue un dato de Servicio Civil. Creo que lo dice claro, Ramos, que es algo sobre lo que van a comenzar a trabajar, porque eso siempre ha sido una competencia de los entes directamente, porque estamos hablando del ente autónomo, ¿verdad? Y Contaduría General de la Nación, que lleva eso, y el BPS, ¿no?, que es la que termina pagando este tema. Pero sí me suena
me hace ruido en la línea el hecho de que se hable de esos números que relativamente pueden ser ciertos o no en cuanto a la precisión, pero sí el sostenimiento en el tiempo, eso sí no es posible, porque ahí se produce algo tremendo, ¿no?, que hemos podido resolver en una norma. Lo voy a decir muy rápidamente, muy complejo. Un funcionario está sometido a licencias médicas sucesivas por determinado lapso. El organismo del Estado para el cual trabaja llega a la conclusión de que esa persona ya no tiene capacidad para poder seguir trabajando por sus problemas de salud. Es decir, entra en un proceso de no estar apto para trabajar, una de las tres causales, omisión, delito o ineptitud, por la cual se destituye un funcionario público. Bueno, antes lo que se hacía era, se destituía. Entonces esa persona nos dice, bueno, va para el BPS y se jubila, la persona de 50, 60 años, 40 años, lo que sea. Bueno, iba al BPS, lo toma una junta médica del BPS por sus propios baremos, que es como se llama la franja de medición de las características de la incapacidad, y el BPS dice, bueno, sí, estará muy mal para poder ser bailarín de ballet, pero en realidad tiene facultades para poder seguir trabajando en otra cosa. Ahora, ya está despedido de donde trabajaba en su actividad original y no se puede jubilar por incapacidad, por lo tanto esa persona queda enferma en una situación de falta de trabajo, sin cobertura médica, muy crítico. Bueno, eso se resolvió parcialmente con un artículo que creamos muy entreverado, pero muy importante, en la rendición de cuentas, por la cual esa persona declarada en esas condiciones nos la mandaban a Servicio Civil, y Servicio Civil le encontraba otro destino público, trabajando con su capacidad remanente o su capacidad, las capacidades que no tenía afectadas, ¿verdad? A ver, imagínense una amputación, de las cosas más inverosímiles, que hacen que alguien que trabajaba en un trabajo no pueda hacerlo, pero que cambiado de trabajo perfectamente puede hacerlo y no queda en esa situación que no está ni despedido, como era la otra situación, ni jubilado porque no le dan los puntos para poder jubilarse. Pero este dato, y vamos a verlo con cuidado, estamos buscando información, incluso estamos preguntándole cuál es la fuente, que es muy importante, así que seguramente en los próximos días vamos a saber de qué se trata. Ahora, está muy claro que si un funcionario público deja de trabajar sin justificación más de 10 días, termina fuera. Es muy claro que... Pero la oficina que usted asumió y reformó durante muchos años, ¿tiene injerencia directa en la investigación de estos casos? No. ¿O el Banco de Previsión Social es uno de los actores fundamentales y el instituto al cual está supeditada esa funcionaria o el funcionario? Claro, Margarita, porque son entes autónomos, ¿verdad? Son organismos como las intendencias, es decir, parecido. Pero entonces, ¿qué está haciendo el nuevo director? Bueno, a mí no me parece mal la idea porque lo manejamos todos los organismos del EPS, Ministerio de Economía, Servicio Civil, OPP, ACE justamente, porque hay un tema muy serio con las certificaciones médicas. Sí nos reunimos muchas veces para ver y se apretó el sistema de la certificación médica, que es uno de los grandes problemas. A mí no me parece mal que se avance. No es un cometido que tenga asignado Servicio Civil legalmente, pero bueno, así como nosotros avanzamos en otros, me parece muy bien. Nunca sentimos este dato, estando reunido muchas veces con la dirección de Codicen y de Primaria, es un dato de esta magnitud. Suena muy fuerte, muy imponente, ¿verdad? Pero bueno, hay que tener en cuenta que también se trata de una función que recién comienza a desempeñarse, y ahí hay una dirección que está integrada por dos personas. El contador Ramos, que es un gran teórico de todo este tema, porque es un académico, es decir, tiene su visión macro de lo que es la reforma del Estado, en la que hemos tenido alguna diferencia, porque nosotros hicimos diferencias cordiales. Nosotros hemos
hecho 37 reestructuras del Estado, o de organismos, algunos hemos creado de la nada, pero sin paralizar la función del organismo. Él está más bien en esa teoría macro de una reforma más grande, como pasó con el Estatuto del Funcionario en un momento dado, que al final quedó sin aplicación. Pero son concepciones. Y la segunda posición es la del subdirector, que es un antiguo funcionario del Servicio Civil, exdirector de la gerente nuestro me refiero del Estado en el área de Uruguay Concursa, el doctor Ariel Sánchez, que tiene una vasta experiencia en el Servicio Civil. Bueno, no sé cómo están coordinadas esas posiciones, pero en una palabra, no hay una omisión de Servicio Civil en este tema porque no era su competencia, y sí hubo reuniones que terminaron apretando el sistema médico en materia de certificaciones. Me parece muy bien que si eso se comprueba, Servicio Civil sí participa en la destitución. Cuando termina todo el proceso administrativo, viene al Servicio Civil, a la Comisión Nacional que preside el director de Servicio Civil, y que son 6 miembros, 7 miembros, y que termina destituyendo a los funcionarios. Pero este es un proceso final, persona por persona, no se ve nunca el macro en esta materia. Vamos a verlo. Claro, como que no es tratar de ingresar a la oficina y restaurar cosas equivocadas. Esta no es injerencia de la oficina. Igual a mí me parece... Para títulos es contundente y uno dice, ¿qué pasó? ¿Se hicieron las cosas mal? Hay un instinto complejo, ¿verdad? Es decir, yo trato de ser muy cuidadoso en estas cosas, porque cuando recién se instala una dirección, tiene que encontrar las vetas por donde transitar. Y hay dos tesis, hay dos formas. Uno sigue construyendo sobre lo que está y amplía el edificio desde donde está, que ha sido mi teoría de gobierno siempre. Es decir, valorar lo que existe y desde lo que existe proyectar. El Servicio Civil avanzó en áreas que nos dio el presidente Vázquez jamás pensadas, hasta controlar si los funcionarios de particular confianza y políticos tienen acciones o vinculación con sociedades anónimas de países sospechosos, ¿verdad? Eso debe haber ido a la JUTEP, lo tuvimos nosotros, por poner un ejemplo. Entonces, a mí me parece muy bien la búsqueda de la brecha, para decir, bueno, a ver, ¿dónde tengo yo un lugar por donde generar un nuevo curso de acción? Bueno, está bien, depende de cada uno. Lo que hay que tener mucho cuidado es valorar lo que está. Es decir, por ejemplo, el laboratorio y observatorio de Servicio Civil es uno de los más poderosos de América, con el que incluso el nuevo director, cuando estaba en la facultad, vino a celebrar un convenio para sacar datos de ahí y trabajó enormemente, ¿no? Porque es uno de los aparatos más sofisticados que tiene el país en materia de análisis de la función pública. Bueno, me llamó la atención que no se menciona, pero también es probable que buscando el espacio de donde decir, bueno, aquí estoy yo, uno lo haga. Por eso no juzgo, simplemente sí, vamos a averiguar un poco más esto para ver cómo es, pero no porque sea algo que debiera ser nuestro, sino porque parece importante, uno que sigue estando en el ámbito de la reflexión política, ver cómo esas cosas no pueden pasar, y no entiendo cómo pasaron jurídicamente. Entonces, me interesa muchísimo, pero no porque digamos, uy, miren lo que se nos escapó, porque eso nunca fue una competencia del Servicio Civil. Impecable. Doctor, nos disculpás por haber metido este tema, profundizado en el tema. Porque no, era necesario, porque hoy todo el mundo habla de eso. Claro. Dice, es el 10% del cuerpo de magisterio del país. Dice. Entonces... Claro, porque dicho de ese modo, a ver, yo estoy tratando de estar en filosofía zen, ¿verdad? Sí. De gran autocontrol. Entonces, quiero, como presumo la buena fe por definición, y es alguien que conozco, es más, nosotros hicimos el convenio con la facultad de él, con él, por lo tanto yo tengo muy buenas expectativas de que sus ideas puedan ser muy constructivas para el país. Pero tengo que tener mucho cuidado de no entrar en la parcialización del asunto. Entonces, por el momento yo lo que estoy diciendo es, no es una competencia del Servicio Civil, nunca lo fue,
no, ese dato jamás apareció en el Poder Ejecutivo, ese dato nunca lo tuvimos, siempre estuvo en la órbita de la Administración Autónoma, y bueno, veremos si eso es realmente así, y eso lo vamos a saber muy fácil hablando con las autoridades de esos organismos, las actuales y las que salieron. Doctor. Por supuesto que hay una parte del Tano que me dice adentro, perdón, del Tano que me dice adentro, salí y golpear, pero bueno, no, pero es mi deber civilizar al Tano y poder hablar con ponderación, esperando ver cómo viene el tema. Hay tanto, mira, nosotros hicimos antes de irnos, hecho por iniciativa de los gerentes, un texto, un trabajo que se llama El relato de una función. Lo íbamos a hacer en libro, y después me pareció que era un costo innecesario, y lo hicimos en esa especie de chip de audio, mejor dicho, de texto que es de lectura. Bueno, seguramente lo vamos a publicar para esto. Bueno, estamos queriendo ver cómo es la rendición de cuentas de 2019. Ustedes saben que se rinde en el 20, lo he hecho en el 19. Ese es el periodo nuestro, por lo tanto ya hemos pedido que queremos verlo. Bueno, nos han dicho que van a consultar con las autoridades para ver si lo podemos ver antes. Y bueno, y si lo vemos antes, estupendo. Y si no lo vemos antes, bueno, lo que vemos que no nos parezca que esté bien, lo convocaremos, una rueda de prensa y aclararemos. Bien. Pero no hay que adelantarse. Y esto yo lo leo más que nada como la búsqueda de un espacio de decir, ya no está fulano, está sultano. Claro, marca el territorio. Está bien, es humano. Doctor, gracias. Sí, ya disculpa por me habrá metido tanto en este tema. Sabemos que era necesario, obligaba ¿verdad? por los años que trabajó usted en esta oficina, ¿no? Y Claro. todas las reformas que se hicieron. Porque digo, entre depósitos, entre materiales que se encontraron maestros de licencia. Entonces digo, algunas cosas pueden ser plausibles de crítica, pero siempre desde la aclaración, darle la chance Contextualizar. a la otra persona, pero dentro del contexto, claro. O sea, porque si no mezclamos todo, ¿no? Entonces no. No, es bueno porque parecería que están estos 2000 con el café vencido y con las cosas que se encontraron de... La silla de ruedas. Ah, eso, mezclamos todo, tapabocas, silla de ruedas, andadores, maestros de licencia, en fin. O sea que los 2000 están bien entretenidos, no estaban bien atendidos, por lo menos café tenían, ¿no? Si no es Bueno, vencido. ya tendremos más información. Un abrazo. Y mientras tanto seguiremos haciendo OM, que es lo más saludable para el coronavirus. Un saludo, doctor, gracias. Un fuerte abrazo, doctor Escavarelli. Hasta Igualmente pronto. para ustedes. Bueno, un placer, como siempre. Pausa y volvemos. Y a mi sonrisa le dio frialdad.